Buenos días. Hoy vamos a trabajar la primera actividad de estadística. Conceptos básicos de la estadística. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia encargada de recolectar, organizar, interpretar, analizar y presentar datos de diversas situaciones con el fin de obtener conclusiones de un estudio o una investigación, para poder tomar decisiones frente a productos y servicios en general. La estadística se clasifica en dos grandes ramas, una rama descriptiva y una rama inferencial. Bueno, en el estudio de la estadística es importante conocer el significado de algunos conceptos para poder realizar su análisis. Por ejemplo, debemos saber qué es población, qué es muestra y qué es variable. Estos tres términos los debemos de tener muy claros. Con el fin de determinar si es necesario lanzar una línea de ropa adicional para hombre en sus almacenes, la directora de investigación de mercado de uno de ellos desea llevar a cabo un estudio estadístico a 200 hombres que viven en el área metropolitana para saber cuántas veces al mes ellos compran ropa. Entonces, miremos a ver cuál es la población. ¿Cuál es la población? Dice, en este caso hay una población de estudio que son todos los hombres del área metropolitana. Son los hombres del área metropolitana. ¿Cuál es la muestra? La muestra, ya como son muchos los hombres que pertenecen a esa área metropolitana, entonces únicamente le vamos a preguntar a 200 hombres. Esa es la muestra. ¿Y cuál es la variable? La variable es que vamos a investigar cuántas veces compran ropa. Compran ropa al mes. Entonces tenemos población, todos los hombres del área metropolitana, muestra 200 hombres y variable cuántas veces compran al mes la ropa. Entonces tenemos, ¿qué es la población? Es el conjunto de elementos. Población es un conjunto de elementos que tienen una característica en común. Esa población pueden ser, por ejemplo, personas, pueden ser animales, pueden ser cosas, pero todas deben de tener una característica en común, algo que los ligue, que sea común a ellos. Bueno, ahora la muestra. Cuando la población es muy grande, cuando la población es muy grande, como por ejemplo lo vimos en el ejemplo ahorita anterior, todos los hombres del área metropolitana, entonces se hace necesario sacar una pequeña muestra. O sea, la muestra es un conjunto, parte de la población. Y este conjunto es un conjunto más bien pequeño. Y este conjunto debe tener las mismas características de la población. ¿Qué es variable? Variable es un atributo o es una característica que se quiere estudiar o medir en un conjunto de datos. Entonces es una
característica medible. La puedo medir. Hay dos clases de variables. Las clases de variables son cualitativa y es cuantitativa. Cualitativa, cuando me está hablando de una cualidad o de un atributo. Y cuantitativa, cuando lo puedo representar por un valor numérico. Bueno, miremos las clases de variables estadísticas que hay. Entonces, tengo la variable estadística. Y tenemos el siguiente cuadro. La variable estadística, la cual se divide en variable cualitativa y cuantitativa. Bueno, la variable cualitativa. Ya dijimos de que la variable cualitativa es cuando estamos hablando de una cualidad, a una cualidad o atributo no numérica. Y la cuantitativa es cuando puedo medir numéricamente. Es decir, puedo dar un número. Entonces, vamos teniendo acá este cuadro sinóptico. Cuando puedo dar un número. La variable cualitativa la dividen en dos clases de variables. Una que es ordinal y la otra nominal. La variable ordinal se puede ordenar en una escala no numérica. Ordenar en una escala no numérica. Y la ordinal no presenta ningún orden. La nominal no presenta ningún orden. Bueno, vamos a seguir acá con la variable cuantitativa. La variable cuantitativa puede ser discreta o puede ser continua. Entonces, discreta y puede ser continua. Bueno. ¿Cuándo es discreta? Cuando los valores numéricos, porque ya sabemos de que si es cuantitativa tiene un número, entonces discreta cuando estos valores numéricos son números enteros. Por ejemplo, 1, 2, 3, números enteros. Y continua cuando toma valores intermedios.
valores intermedios. Valores intermedios. Por ejemplo, intermedios. Por ejemplo, 1,5, 3,8, 9,7, o lo puedo representar también como fracciones. Bueno, entonces esta es la clasificación de las variables: cualitativa, cuantitativa. Es cualitativa cuando es una cualidad o atributo, no numérica, y puede ser ordinal cuando se puede ordenar en una escala no numérica, y nominal no tiene ningún orden. Es cuantitativa cuando la puedo medir de acuerdo, le puedo dar un número, y ese número puede ser discreto cuando se trata de números enteros, y es continua cuando se trata de valores intermedios o fracciones, por ejemplo 1,5, 5,2, 5,8, etc. Bueno, veamos algunos ejemplos. Para efectuar una campaña de publicidad se quiere saber cuál es el videojuego favorito de los niños. Para ello, la empresa realiza una encuesta a 120 niños entre 10 y 13 años de edad. Entonces, tenemos que mirar cuál es la población. Entonces, la población será, si miramos acá, son todos los niños que utilizan videojuegos. Entonces, población. La población será todos los niños que utilizan videojuegos. Como esta población es demasiado grande, porque todos los niños que utilizan videojuegos, entonces vamos únicamente a encuestar a 120 niños entre 10 y 13 años de edad. Entonces esa viene siendo la muestra: 120 niños, una parte más pequeña y que tiene las mismas características. 120 niños entre 10 y 13 años de edad. ¿Cuál va a ser la variable? Pues la variable es saber cuál es el videojuego favorito de esos niños. Videojuego favorito, variable, videojuego favorito. ¿Qué tipo de variable es? Pues como el videojuego puede ser Mario Bros, puede ser un video de motos, puede ser de lucha, son muchos. Entonces observamos de que no es un número, sino que más bien es una cualidad. Entonces es una variable cualitativa. Es un videojuego favorito, no tiene ningún número. Ahora, ¿qué clase de variable es? Es nominal, tipo de variable, y es nominal porque me está hablando es de los videojuegos. Bueno, un primer ejemplo. Espero que les haya quedado claro. Segundo ejemplo. Una empresa de bebidas lácteas planea fabricar un nuevo sabor de bebida antes de iniciar la producción. Decide conocer las preferencias de la población, la cual consumirá el producto. Para ello les pregunta a 100 consumidores de bebidas lácteas sobre preferencias de sabores y cuánto pagarán por el producto. Entonces miremos cuál es la población. Entonces, dice, antes de iniciar la producción decide conocer las preferencias de la población. Las preferencias de la población.
la cual consumirá el producto. Entonces la población será todos los consumidores de bebidas. Pues como esos consumidores de bebidas han de ser muchos, entonces le vamos a preguntar únicamente a 100 consumidores de las bebidas lácteas. La muestra entonces van a ser 100 consumidores. ¿Cuál es la variable? La variable dice, ¿qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar sobre preferencia de sabores. Preferencia de sabores. Y también le vamos a preguntar cuánto pagarán por el producto. O sea, de que en este caso, cuánto pagarán por el producto. Observamos de que en este caso tenemos dos variables. Entonces, ¿qué tipo de variables son? La preferencia de sabores es nominal. La preferencia de sabores es nominal porque no necesita un orden. La preferencia de sabores puede ser de lulo, de piña, de chocolate, de mora. Bueno, entonces observen de que no necesita un orden determinado, sino que puede ser cualquiera. Y el otro, ¿cuánto pagarán? ¿Cuánto pagarán por el producto? Entonces, este cuánto pagarán es cuantitativa y es continua. ¿Por qué es continua? Pues porque pueden pagar 5,50 pesos por una bebida, 8,3, 9,5, entonces por eso es continua. Y la preferencia de sabores, no se nos olvide que es cualitativa, porque es una cualidad, es un sabor. Bueno, vamos a mirar un tercer ejemplo. Con el fin de actualizar la base de datos de los estudiantes de secundaria de un colegio, el rector envía a cada uno una circular para ser diligenciada en casa y en la cual se pregunta lo siguiente. ¿Qué pregunta? Cantidad integrantes del núcleo familiar. Entonces, esta cantidad de integrantes del núcleo familiar esa es una variable cuantitativa. Variable cuantitativa. Y es discreta, porque el número de integrantes son 3 integrantes, 5 integrantes, nunca voy a tener un medio integrante. Entonces, por eso es discreta. Nivel de estudio de los padres. Cabezas de hogar, entonces esta la voy a llamar número 2 y este nivel de estudio de los padres es una variable cualitativa, ¿Por qué es cualitativa? Porque pues pueden tener, por ejemplo, primaria, bachillerato, pueden tener universidad y es ordinal, porque tiene un orden: primaria, bachillerato, universidad, especialización, doctorado. Bueno, tipo de vivienda. 3, tipo de vivienda. Este tipo de vivienda puede ser arrendada o propia. Entonces observen de que si yo digo arrendada, pues va a ser cualitativa. Si yo digo propia, va a ser cualitativa. Entonces, el 3 también pertenece aquí a las
cualitativas. Y es el tipo de vivienda es ordinal también. Número de niños menores de 12 años, la número 4. Número de niños menores de 12 años, entonces la número 4 va a ser los niños menores de 12 años, pues va a ser 2 niños, 3 niños, 1 niño, 0 niños, entonces también es discreta. La quinta, vive con sus padres. Vive con sus padres, pues va a ser cualitativa y va a ser también nominal. Vive en la parte urbana o en la parte rural. Vive en la parte urbana o en la parte rural. Entonces va a ser la 6, también es cualitativa y también es nominal. La 7. Número de hermanos que tiene. El número de hermanos que tiene es cuantitativa. Va a tener 2 hermanos, 3 hermanos, entonces es también discreta. Y por último, 8. Talla y peso del estudiante. De la talla y peso del estudiante es cuantitativa porque me está hablando de un número. Entonces la talla puede ser 1,53 metros, puede ser 1,25 metros. Entonces esa es continua. Igual de que el peso del estudiante pues también es una variable cuantitativa y también es continua, porque el peso puede ser que el estudiante pese 45,8 kilogramos, pese 52,1 kilogramos, etc. Entonces, espero de que con esta explicación les haya quedado claro los términos de población, muestra y variable y las clases de variables que hay. Nos veremos en otra oportunidad. Que tengan un feliz día. Gracias.